conversaremos acerca del capítulo 2, la parte de diseño, exactamente con lo referente al diseño de componentes de tubería a presión. Para esto vamos a hacer un refrescamiento acerca de análisis de esfuerzos. El diagrama que ven acá es el diagrama de esfuerzo de formación de materiales metálicos. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Acá es importante recordarse este puntico que está acá, que es el punto de fluencia. Y nuestro trabajo va a estar en esta área. Cuando me refiero al trabajo, nosotros siempre tenemos que trabajar en la zona elástica del material que vamos a utilizar, la tubería que se vaya a utilizar. ¿Por qué? Porque una vez que el material llega a este punto, va a tener un comportamiento plástico y va a tener una deformación permanente. Es por ello que nunca se desea llegar a este punto. Ya cuando se llega a este punto ya hay una falla. Entonces, siempre se va a trabajar en esta área que tenemos acá. Ahora bien, los esfuerzos que estamos viendo acá en esta tubería que tenemos al lado derecho son los esfuerzos longitudinales y los esfuerzos circunferenciales. Los esfuerzos longitudinales vienen dados por cargas como el peso propio de la tubería, peso de accesorios como válvulas, por ejemplo, más accesorios, y también debido en algunos casos a las deformaciones debido a expansiones o contracciones térmicas, también va a haber unos esfuerzos, así como los movimientos que vaya a tener la tubería en sí, lo que es la flexibilidad. La distancia entre soportes también va a jugar un papel predominante en lo que son los esfuerzos longitudinales, ya que si tenemos un soporte ubicado acá y otro soporte ubicado acá, pues esta distancia que tenemos entre ellos dos, llámese distancia L, va a ser importante para los esfuerzos longitudinales. Muy bien, los esfuerzos circunferenciales, que son los que van a ser tratados en la norma, son los esfuerzos debido a la presión interna del fluido. Es esta presión que tenemos acá y es la presión en su incidencia radial sobre la cara interna de la tubería. Y esto a su vez pues crea unos esfuerzos de resistencia en la tubería que se resiste a que el fluido haga que el material ceda. Entonces ese esfuerzo es el esfuerzo al final que se calcula para poder determinar cuál es el espesor mínimo recomendado para una tubería. Entonces veamos cómo se haría, cuál es el procedimiento que dice la norma para abordar este aspecto del cálculo de espesor de tuberías por presión interna. Lo primero es conocer que tenemos tolerancias. Entonces vamos a ver esta ecuación que tenemos aquí, que dice T sub M es igual a T más C, donde T va a ser el espesor debido a la presión interna. Y este es de diseño, señores. O sea, este es el que se va a calcular. Muy bien, se va a calcular de acuerdo a lo que dice el parágrafo 304.1.2 y de acuerdo a las presiones internas definidas en el parágrafo 304.1.3, que ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, eso no quiere decir que el espesor calculado sea el espesor que vamos a asumir directamente para la selección de la tubería. Entonces, hay un espesor mínimo que incluye las tolerancias mecánicas de corrosión y de erosión. Ahora bien, esas tolerancias van a ser la C. La variable C va a ser la sumatoria de todas las tolerancias mecánicas, más la tolerancia de corrosión, más la tolerancia de erosión. Ahora bien, hablemos un poco de cuáles serían estas tolerancias. Por ejemplo, ¿no? Es muy común escuchar que hay definidos factores de tolerancia de corrosión, que en algunos casos eso va a depender mucho de los fluidos, va a depender mucho de la metalurgia que se esté utilizando, de lo agresivo que puedan hacer estos elementos. Entonces, bueno, ahí hay algunos diseñadores que definen un octavo de pulgada, hay otros que definen un 16avo de pulgada. Sin embargo, estos son buenas prácticas de ingeniería, pero la realidad es que para poder definir un espesor de corrosión se debería de realizar un estudio
serio con el fluido y las condiciones de presión y temperatura o de condiciones de trabajo sometidos a estas y poder determinar cómo es el comportamiento de ese material con respecto a la corrosión. Y de ese modo se pudiese extrapolar cuál es el comportamiento en un año, por ejemplo, y se podría decir, bueno, mira, sí, en efecto va a tener un comportamiento de una disminución de, por ejemplo, 0.5 mils o 2 micrones por año. Entonces, usted como diseñador va a hacer un diseño a, por ejemplo, 30 años, usted multiplicará eso por 30 años y eso le va a dar un resultante que va a ser la corrosión esperada en ese transcurso de tiempo de 30 años. Y ese va a ser su tolerancia, su C de corrosión. Ahora bien, hay otras maneras. Existen atlas de materiales que han hecho este tipo de experimentaciones y tienen como resultados algunas tablas donde demuestran cuál es el comportamiento de algunos metales ante algún ataque erosivo de algunos fluidos. Bien, esa es otra manera de conseguirlo. Ahora, en cuanto a la erosión, es fluidos que de pronto en su propia composición físico-química poseen elementos que pueden generar erosión o desgaste en la superficie interna de la tubería. Por ejemplo, algún fluido que tenga un contenido de sílice o algún otro tipo de erosivo, pues es esperado que va a ocasionar este tipo de desgastes. Entonces, también hay prácticas recomendadas. El diseñador deberá definir cuál es la erosión esperada en el transcurso de la vida útil del diseño y eso se debe sumar a las tolerancias de corrosión. Hay otros tipos de tolerancias que son tolerancias mecánicas. ¿Qué sucede? Las más básicas son las siguientes. Hay una tolerancia que es denominada tolerancia de fabricación, que es esperada. Es un 12.5%, está definida de hecho en los estándares de fabricación de tuberías, de manufactura de tuberías, y se le permite a los fabricantes hacer uso de esta tolerancia, tanto por encima como por menos de espesor. Como diseñadores, debemos esperar que es posible entonces que el fabricante venga y haga la tubería con esa tolerancia por debajo. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo estoy esperando que mi tubería tenga un espesor de 1 centímetro, es posible que si yo vengo con una tolerancia por debajo de 12.5, pues voy a tener 0.875 centímetros. Es decir, que yo debo esperar que eso suceda. Probablemente venga con más, probablemente venga con el centímetro que se esperaba y a veces hasta un poco más. Pero a nivel de diseño se debe esperar que ese caso pase y entonces esta tolerancia debe ser asumida. Esa se llama tolerancia mecánica o tolerancia de fabricación. Otro tipo de tolerancias sucede el caso cuando hay tuberías que son de extremos roscados. Entonces, para poder hacer la rosca, para unirla a los accesorios, se hace un mecanizado, se hace una disminución del espesor externo del tubo, lo cual en efecto va a disminuir el espesor efectivo de resistencia de la tubería. Entonces eso viene siendo una tolerancia mecánica y ¿qué pasa? Eso se conoce. Entonces, bueno, uno conoce cuál es la dimensión mínima, pero normalmente estas roscas son roscas cónicas. Entonces, bueno, se conoce cuál es en el cono, cuál es el espesor mínimo que se va a obtener pues, en la afectación a la tubería, ¿no? Entonces, bueno, se conoce. Pero además de eso, cuando se hacen estos tipos de roscas, hay tolerancias que se definen también para poder hacerlas más profundas o menos profundas. Entonces, bueno, de igual modo, se debe conocer cuál es esa tolerancia definida y también debe ser sumada en el juego de tolerancias mecánicas. De igual modo, también se tienen ranuras para juntas bictáulicas, por ejemplo, pasa idéntico. Se sabe las dimensiones, se pueden conocer, pero también hay una tolerancia. Entonces, esa tolerancia debe ser conocida y de ese modo, pues, debe ser sumada en esta sumatoria de tolerancia. Y esto se hace al final, porque lo primero que se va a hacer es calcular el espesor de diseño y entonces el espesor con el que vamos a seleccionar la tubería es el espesor mínimo. Entonces, con el calculado, este es el calculado, le vamos a sumar toda la sumatoria de las Cs que hayan. Va a ser la C mecánica más la C de corrosión más la C de erosión. Bien. Consideraciones.
Las tolerancias por corrosión, erosión o por resistencia mecánica deben ser añadidas al espesor calculado. Eso ya lo hablamos. Las tolerancias mecánicas incluyen las reducciones físicas de espesor por roscado o ranura. Las tolerancias de corrosión o erosión se basan en la erosión o corrosión anticipada calculada para toda la vida de la tubería. Era lo que les decía, si usted hace un cálculo a 25 años, pues tienen que hacer que estas tolerancias estén llevadas a estos 25 años, porque normalmente se las dan anuales, los desgastes por corrosión o erosión. Las tolerancias de fabricación se dan en las especificaciones, ciertamente. Un piping class bien hecho define cuáles son las tolerancias. Y la tolerancia de fabricación, las especificaciones de la tubería definen también cuál debe ser la tolerancia de fabricación. La tolerancia de fabricación más común de la pared de tuberías recta es 12.5, como hablábamos. Esto significa que el espesor de la pared en cualquier sitio alrededor del tubo no puede ser menor de 87.5%. Se debe tener en cuenta cuál es la tolerancia que gobierna, si la del peso o la del espesor de la pared. ¿Eso a qué se refiere? Hay casos donde los esfuerzos longitudinales son mayores, entonces se hace un cálculo con respecto a las tolerancias debidas al peso, pero eso es cuando se hacen otro cálculo de espesores mínimos. Se tiene que tener bien claro y se tiene que definir cuál es el que se va a hacer. De espesor de pared debido a presiones internas o debido a esfuerzo longitudinal. Entonces son dos aspectos totalmente distintos. Muy bien, continuamos. Para el cálculo de presión, finalmente, se tienen estas dos ecuaciones, ¿no? Siendo la más utilizada, esta de acá de arriba. Al final es lo mismo, lo único que va a depender de la manera en que sea escrita. Bien, y de las variables que conozcamos también. Muy bien, pero normalmente conocemos la presión. ¿Cuál presión? Mucho cuidado con esto. Esta presión, vamos a ver acá, es la presión manométrica interna. Muy bien, pero ¿cuál presión, señores? No es la presión de trabajo, no es la presión máxima en el día o en un punto máximo de operación, sino que es la presión de diseño, ¿ok? Esto es presión de diseño. Tenemos la D mayúscula es el diámetro externo. Tenemos la S, que es la S, es el esfuerzo admisible para el material con el cual estemos trabajando. Y eso está definido en la tabla A1. Ahorita vamos a ver dónde lo conseguimos. Tenemos E. El E es el factor de calidad y este está definido en la tabla A1A o la tabla A1B. Tenemos W, que es el factor de reducción de la resistencia de una junta soldada, de acuerdo al parágrafo 302.3.5. Bien, luego repiten la P de presión de diseño y la Y, que es un coeficiente que vamos a determinar en la tabla 304.1.1. ¿Qué sucede? Esta ecuación aplica siempre y cuando el espesor sea menor que la relación de una sexta parte del diámetro exterior. Cuando el espesor es mayor que una sexta parte del diámetro externo, se tiene que para el cálculo de espesor de pared necesitas consideraciones especiales tales como factores, teorías de falla, efectos de fatiga, esfuerzos térmicos. Es cuando hablamos de espesores de paredes muy gruesas, ¿ok? Entonces, cuando se tiene esto que no son estándares o son los límites superiores de los estándares, entonces se tienen que hacer consideraciones especiales de cálculo. Muy bien, ahora veamos dónde conseguimos estos factores. El primero, el factor E, factor de calidad. Lo podemos conseguir en la tabla 1A. Entonces, va a depender del material que vayamos a seleccionar para trabajar. Entonces tenemos hierros, son familias, ¿no? Hierro, acero al carbono, aleaciones bajas o intermedias, aceros inoxidables, cobre o aleación de cobre, níquel, aleación de níquel y aluminio. Muy bien, pero todas estas que estamos viendo aquí, fíjense, son castings. Casting, que son fundiciones. Entonces, en el caso que se tengan fundiciones, los factores, estamos hablando de los accesorios de tuberías de fundición e inclusive si se trabajase con tuberías de fundición. Entonces los factores de calidad van a ser estos que tenemos acá. Bien, ok, eso es en caso de fundiciones. El mismo factor E, que es el factor de calidad de la junta, lo podemos determinar de este modo. Según la tabla 302.3.4, ¿qué tenemos? Tenemos varios tipos de junta soldada. Ok, tenemos junta a tope con soldadura
continua, pero es con un proceso llamado Furnace Butt Weld. Esto es una soldadura que sin aporte de material externo. Es una soldadura que es de muy baja calidad comparado con otros tipos de soldadura, y por ende, fíjense cómo su nivel de factor baja, porque entre más bajo sea, entre más cercano a 1 sea, pues menos afecta el resultado final del espesor calculado. Entre menor a 1 sea, pues va a ser mayor el espesor. Entonces, cuando se tienen este tipo de puntas, baja bastante la calidad. Electric Resistant Weld tampoco tiene aporte. Estas se hacen, como habíamos visto al comienzo del curso, estas se hacen a través del rolado de láminas para que finalmente, a través de inducción eléctrica o por diferenciar de polaridades eléctricas, se haga un arco eléctrico en lo que es el labio de unión al final, cuando se está cerrando el conformado de las láminas. Entonces básicamente se funde el material y se une. Sin embargo, es considerada que no es digamos, tan efectiva como otras. Eso sería 0.85. Ahora bien, tenemos toda la familia 3, que es Electric Fusion Weld, que tenemos lo siguiente. Tenemos con un bisel sencillo y con un bisel doble. Cuando se puede bisel doble es cuando son grandes diámetros. Bien, ahora bien, dentro de cada una de estas se tiene lo siguiente. Si usted realiza radiografía al 100%, pues usted puede colocar 1 al factor E y eso va a hacer que no le afecte nada a su espesor. Ahora, si usted hace un spot o hace un random o, como podríamos decir en español, lo hace aleatorio, por ejemplo, de cada 10 puntas soldadas hace una sola, pues tendrá que usar 0,9. Si usted no hace nada de lo que aquí indica en el código, sino lo hace por sus especificaciones internas, por decirle algo, hace solo tintas penetrantes, inspección visual, pues póngale 0,8 porque no podemos asegurar del todo que eso esté bien. Aquí aplica no solo radiografía, señores, aquí también aplica lo que es ultrasonido. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Acá pasa lo mismo con el doble bisel, con la diferencia es que los valores pues cambian un poco. Para finalizar, para los casos, con esta tabla, los casos de API 5L, que es un material para la industria del petróleo, básicamente, que son tubos de acero al carbón para la industria del petróleo, se hace con soldadura eléctrica, que este es con aporte, con varilla, o también puede ser con hilo continuo, pero al final pues se hace un relleno con aporte de material, ¿no? Entonces puede ser, fíjense, con 1 o con 2 costuras, ¿no? Doble bisel o con 1 solo. Al final puede ser espiral o puede ser lineal. Entonces acá, si usted sigue las especificaciones y el material es API 5L, ok, se hace lo básico requerido en esta especificación, es 0.95. Ahora, si usted adicionalmente hace 100% de radiografía, puede colocarle 1. Bien, eso es en cuanto al factor de calidad de junta soldada o E. Acá es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Acá ya tienen nombres y apellidos. Acá está el API 5L, como hablábamos hace rato, fíjense, ¿no? Si es sin costura, obviamente, si no tiene ningún tipo de soldadura, sino que es tubería sin costura, directamente se le va a colocar 1, ¿no? Ahora, si es electrosoldada con aporte de material y además se hace 100% de radiografía, ya hemos visto también que se coloca 1. Muy bien, ASME A53 en sus diferentes clases, S, E y F. Entonces tenemos sin costura, 1. Si es Electric Resistant Weld, 0.85. Si es Furnace Weld, 0.60. Entonces, acá vamos a conseguir eso, vamos a conseguir a 106, a 105. Vamos a conseguir los aceros inoxidables que tenemos, los A33, A34. Entonces, acá tenemos otra guía. Si lo que ustedes tienen como material es, en vez de algo genérico, ya ustedes tienen definido cuál es el material. Ustedes pueden ver aquí cuál va a ser el E que pueden utilizar, ¿ok? Obviamente en función del proceso de fabricación. Esfuerzos admisibles. Esto está en las tablas A1 en los apéndices y se encuentran todas las familias de la tubería. Fíjense cómo se usa esto. Acá tenemos, por ejemplo, el A53 grado A. Entonces aquí hay otra nomenclatura según la UNS y esta familia es de carbon steel y son tuberías. Y entonces veamos lo siguiente. Entonces aquí, ¿qué te dice? La temperatura mínima 20 grados Fahrenheit. Entonces acá te da el esfuerzo tensil, te da el esfuerzo de fluencia. Entonces este es el real, son propiedades físicas de ese material acero al carbono. Y entonces las tablas
de aquí hacia adelante, comienzan las tablas de el código ASME B313 y comienza con una mínima temperatura de 100 grados ¿qué? Fahrenheit. Cuidado, y el esfuerzo está en KSI, que es kilo PSI. Kilos PSI, que serían KSI, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense algo interesante. Estos factores que tenemos acá, todos, si ustedes toman el esfuerzo tensil de cualquiera de ellos y lo dividen entre 3 exactamente, les va a dar el primer esfuerzo admisible que tienen acá. Y eso es con el esfuerzo tensil. Recuerden qué es lo que teníamos nosotros. Cuando tenemos el diagrama de esfuerzo de formación, tenemos el esfuerzo de fluencia y tenemos el esfuerzo tensil por acá. Entonces, este es el yield, el SY, y este es el ST. ¿Qué sucede? Este es el de ST, pero aquí con el yield, veamos qué pasa. Pasa algo interesante. Pues no es tan directo de las 3 veces, pero sí tenemos por lo menos una proporción de casi la mitad, de 30 a 16. Tenemos trabajando aquí como en el 55%, quizás, algo así. ¿Eso qué quiere decir, señores? Ese es el factor de seguridad que tiene la ASME B313 para los materiales que se utilizarán. Eso quiere decir, señores, que tenemos más de o casi la mitad de holgura en cuanto a esfuerzo por encima de lo que estaríamos trabajando. Entonces, como pueden ver, ya por aquí ya hay también unos factores de seguridad que está colocando la norma. ¿Bien? ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí la norma? Entonces, bueno, por ejemplo, este material, ellos dicen, bueno, nosotros no tenemos más valores, sino hasta 400 grados Fahrenheit. De aquí en adelante no tenemos más información. Pero hay algunos otros. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo A53 y miren qué es lo que pasa, ¿no? Se comienza a 16, 16, 16 hasta 500 Fahrenheit y después comienza a disminuir. Disminuye. Todo esto es temperatura, señores. Hasta 1100 Fahrenheit, donde básicamente es un solo KSI, la resistencia que opondría el material. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que se conoce teóricamente, que es que a medida que aumenta la temperatura de los metales, estos van a disminuir su resistencia. Entonces tienen que tener cuidado, porque el valor realmente que van a usar es, si ustedes están haciendo el cálculo y les dice, bueno, nosotros vamos a trabajar a 900 Fahrenheit y el material que vamos a usar es a 53 grados A, bueno, el S que vamos a escoger es este que está acá. Bien, sigamos. Coeficiente de temperatura. Este es bastante sencillo, lo único que tenemos que es conocer las características del material que estamos usando. Si es un material ferrítico, si es austenítico, si son aleaciones de níquel, si es hierro gris o algún otro material dúctil. Bueno, es muy fácil. Los materiales más utilizados, normalmente son los aceros al carbono. Aceros al carbono, ¿qué tipo de familia son? Son los ferríticos, un material que es ferrítico. Y los austeníticos son los aceros inoxidables, y no todos, ¿ok? Son los aceros inoxidables, que son en su mayoría, que no son magnéticos, y bueno, que son austeníticos como aquí bien lo vean. Tenemos aleaciones de níquel, tenemos hierro gris y tenemos otros metales. ¿Y qué es lo que queremos saber acá? Bueno, señores, acá tenemos la temperatura en Fahrenheit y en Celsius. Entonces, el que está no en paréntesis es Celsius y este son Fahrenheit. Esto es para los casos de temperaturas altas, elevadas. Entonces, cuando se tiene una temperatura elevada, debemos entrar en esta tabla y buscar cuál es el factor que nos va a afectar a nuestro material. Si la temperatura es menor que los 482 grados centígrados Celsius, bueno, usted va a colocar igual este 0.4 que está definido aquí, ¿ok? Y eso es la manera de usar esta tabla. Ahora bien, el factor de reducción de la resistencia de la unión soldada o W. Entonces, ¿esto depende de qué? También de la temperatura. A medida de que aumenta la temperatura, hay una afectación sobre la resistencia de la unión soldada. Entonces, de igual modo, pues tenemos familias. Tenemos el acero al carbono, tenemos aleaciones cromoníquel, austeníticos, soldaduras autógenas. ¿Qué son estos, señores? Ojo con esto. Estos son los materiales el material de aporte que se está utilizando para la unión soldada. Es decir, el electrodo. ¿Ok? Y acá tenemos las temperaturas de trabajo y finalmente pues aquí escogemos nuestros factores W. ¿Qué sucede? Si tenemos una temperatura por debajo de esto, bueno, ya directamente si estamos hablando de carbono, acero al carbono, bueno, siempre se va a utilizar 1. Por eso que normalmente se habla de que siempre se utiliza 1. No es que siempre se va a utilizar 1, sino que esta tabla es lo que indica. No siempre se trabaja por encima de esas temperaturas. Bueno, muchas gracias. Esto es todo.